jornadas. La defensa y promoción de los derechos humanos y la concreción de mejores y más efectivas garantías de protección. A todos y todas sean bienvenidos a esta tarde en la ciudad de Resistencia, provincia del Chaco, en Casa de las Culturas. Antes de dar inicio a esta conferencia, también al panel de los discursos, vamos a recibir al coro Comche Lalapí, que se haga presente por favor, quienes nos acompañan en este momento, como en tantas otras oportunidades. Aquí la representación de nuestros pueblos originarios, la cultura chaqueña y de la región, en su presencia y con su música. Junto a ellos y todos juntos también interpretemos nuestro himno nacional argentino. Fuertes aplausos, muchísimas gracias al coro Comche Lalapí. Gracias por asistir en este momento tan especial, en esta conferencia que nos convoca a nivel continental desde la provincia del Chaco. Seguidamente vamos a invitar, por favor, señoras y señores legisladores de nuestra provincia que se encuentran aquí presentes a hacer entrega de esta carpeta protocolar. Los invitamos, por favor, y en este caso le invitamos a la doctora Laura Tissenbaum, quien es presidenta de la comisión organizadora de esta conferencia, a recibir esta carpeta protocolar que contiene la resolución número 1802. Aquí se encuentran Mariela Quirós, Claudia Panzardi y el doctor Hugo Ságer, entregando la resolución 1802 que declara por parte del Poder Legislativo de nuestra provincia de interés provincial esta conferencia. Muchísimas gracias al equipo técnico de trabajo, a quienes acompañan por hacer esto posible y que hoy es reconocida por la Honorable Cámara de Diputados de la provincia del Chaco. Lograr que la ciencia jurídica participe activamente en el proceso de cambios socioeconómicos que estén en consonancia con los principios de la entidad, el establecimiento de fraternas relaciones y acciones comunes con los juristas de todo el mundo y sus organizaciones, empeñadas en similares objetivos que los enunciados en el estatuto que decíamos anteriormente.
la defensa, efectiva protección y dignificación del ejercicio de la abogacía, así como la solidaridad con los juristas perseguidos por su acción en pro de los principios aquí expresados. Guiados por estos principios y objetivos concretados, hoy una nueva conferencia continental en la que se reúnen juristas y cientistas sociales del continente para intercambiar ideas, experiencias y herramientas que sirvan para su concreción. De esta manera, también agradecemos, como decíamos al principio, a los medios de comunicación social y también a quienes transmiten a través de las redes sociales para expandir mucho más esta conferencia. En primer término, escucharemos a la presidenta de la comisión organizadora de este acontecimiento, la doctora Laura Tissenbaum. Muchas gracias. Buenas tardes. Qué lindo ver este auditorio con gente. Esto tendríamos que haberlo hecho hace casi 3 años y nos atacó una pandemia que asoló al mundo y nos obligó a reconvertirnos. Se impuso la virtualidad, el encierro y en medio de todo eso, como en la mayoría de los casos, comenzamos a decir, bueno, también tenemos que reconvertirnos y veamos de qué manera nosotros podemos continuar con la difusión de esto. Y la parte buena de la virtualidad es que nos abrió un camino de comunicación amplísimo. Y hoy persiste, porque nuestra conducta ha cambiado, pero qué lindo que es volver a encontrarnos y esto de socializar, abrazarnos, intercambiar ideas. Y afortunadamente esto de la virtualidad y los problemas que hacen que no tengamos delegaciones extranjeras muy numerosas como ha sido en otros momentos, hoy nos estamos conectando y me decían recién que están recibiendo nuestra señal y están compartiendo con nosotros desde Colombia, Ecuador, Brasil, Venezuela, Cuba, Puerto Rico, Chile. Hoy están conectados y saludamos a nuestros colegas, hermanos que nos están mirando. Para ellos, un cálido abrazo. Tenemos una doble modalidad, virtual y presencial. Pero esto nos va a permitir avanzar en diálogos de la cantidad de situaciones a los que nos hemos visto enfrentados, particularmente en este periodo de pandemia. Los cambios no solamente en las comunicaciones, sino en las relaciones personales, en las relaciones de trabajo, en las responsabilidades, por ejemplo, del Estado en situaciones de crisis sanitaria, en los derechos humanos. Todos estos vínculos que, como en otras situaciones históricas, también vienen produciendo cambios, buenos y malos, porque siempre están en esa dicotomía. Bueno, todo esto vamos a discutir nosotros y lo hemos discutido durante estos 2 años cuando hicimos conferencias, debates sobre distintos temas, trata de personas, delitos internacionales, economías, lawfare, derechos humanos, una infinidad de temas que han tenido juristas destacados en la pantalla. Hoy estamos presenciales y los invitamos a compartir y estamos orgullosos de poder compartir este intercambio de ideas en estos días. Pero por otro lado quiero abrazarlos también porque estar acá fue el resultado de mucho esfuerzo durante estos años y de esta reconversión de la que hablaba. Les damos la bienvenida como local, esperamos que disfruten su estadía, que disfruten los debates y a los que nos acompañan y nos visitan, los invitamos a descubrir el secreto de Argentina. Muchas gracias. La bienvenida en la palabra de la presidenta de la comisión organizadora de esta conferencia, la doctora Laura Tissenbaum. A continuación, invitamos a quien preside la rama argentina de la Asociación Americana de Juristas, la doctora Claudia Viviana Roca. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes a todos y a todas. Es una inmensa satisfacción estar finalmente aquí, inaugurando la 18 Conferencia Continental de nuestra organización. Una organización que lleva 47 años defendiendo el derecho a tener derecho
para nuestros pueblos de América y también del mundo. Y tenemos el enorme gusto de hacerlo en forma presencial y con nuestro pater familia, el doctor Venus Smukler, y nuestra madre de la familia, nuestra querida doctora Nelly Minchersky, líder absoluta de la lucha por los derechos de género en Argentina y en Latinoamérica. Cuando termine este acto verán un video y les pido que presten mucha atención a la primera foto. Es tomada en Lima en el año 1974, cuando estas dos enormes figuras en nuestro sistema judicial y en nuestra vida estaban pensando y soñando cómo consagrar derechos para los habitantes de estas tierras. La organización que habitamos es única y está integrada por militantes voluntarios en defensa de la vigencia de los derechos humanos. Son mujeres y hombres que casi 5 décadas se han dedicado a dar la disputa por un sistema de justicia que garantice la inclusión, el Estado social democrático de derecho, la plena independencia económica y la justicia social. Nació para dar sostén técnico jurídico a lo que parecía un imposible, el Tratado Torrijos-Carter, que le devolvería el canal al pueblo de Panamá, cambiando así definitivamente las posibilidades de desarrollo de aquel país. A sus integrantes nunca los ha limitado el paradigma del posibilismo, porque soñamos lo imposible. Lo posible no estaba en la mente de muchas y muchos de nuestros referentes cuando enfrentaron las criminales dictaduras militares en Latinoamérica y más tarde denunciaron al Fondo Monetario y al Banco Mundial ante el Tribunal de los Pueblos por las ilegales y depredadoras deudas externas contraídas, desnudando así los verdaderos objetivos de estos organismos multilaterales: el control y sometimiento de las economías de países emergentes. No era lo posible lo que tenían en mente los doctores Baigún y Pedroncini cuando pensaron la causa Cóndor y la imprescriptibilidad del delito de apropiación de hijos de desaparecidos. Tampoco para Arístides Corti, cuando pensaba el sistema tributario a favor de la inclusión. O de Ernesto Moró, batallando las condiciones dignas para personas en situaciones de encierro. O cuando se cargó al hombro la campaña "Sin abogados no hay justicia" en aquella Colombia donde se masacraban a las y los abogados defensores de derechos humanos. Tampoco para nuestra querida Leida Centeno, que nos acaba de dejar, una verdadera guerrera en los foros internacionales. Claro, nunca pensaste en lo meramente posible, Pilar, cuando te pusiste al frente de la Marea Verde, ¿verdad? Tampoco seguramente el maestro Zaffaroni, cuando se dedicó a formar una verdadera corriente de pensamiento que persigue la realización humana, que en realidad se trata de un verdadero paradigma civilizatorio. Son tantas, son tantos, y apenas no poder nombrarlos aquí, solo poder decir que se trata de quienes nos aunan como organización. Son personas insustituibles e imprescindibles referentes para todos nosotros. Por eso mismo, por ejemplo, estamos dando y seguimos dando la batalla contra el lawfare,
porque tenemos la convicción de que se trata de un mecanismo de destrucción de los movimientos nacionales y populares que tiene como objetivo debilitar el poder del Estado para poder someterlo a los intereses económicos corporativos concentrados, nacionales y transnacionales. De igual modo, nos resulta inaceptable la regresividad en materia de derechos económicos, sociales y culturales que desde algunos sectores se nos pretende imponer con la excusa de crisis económicas que esconden en realidad un brutal proceso de concentración de riquezas. Y por eso es un tema especial de esta conferencia. Es esa herencia también la que nos encomienda pedir por la libertad de los y las presas políticas. Están hoy aquí mujeres y hombres que diariamente dan la disputa por un pensamiento jurídico emancipatorio y humanístico. Muchas y muchos de ellos han pagado un precio muy alto. Algunos hoy lo están pagando, pero sin embargo jamás se han sometido al desánimo o a la claudicación. También, sin duda, nos acompañan personas que brillan en lugares ocultos o menos visibles o de baja exposición, que sin embargo son las responsables de que esta organización funcione, gracias a su denodado trabajo militante y comprometido. Y entonces, como una gran sinfónica, los distintos roles en el trabajo de cada uno y cada una han hecho posible nuestra acción y presencia tanto en foros internacionales como locales. Sin duda sucede de igual modo en el Poder Judicial, por eso en esta ocasión queremos reconocer a las y los trabajadores de la justicia que a través de los gremios como FESI-TRAJU y la Federación Argentina de Trabajadores de la Justicia han decidido acompañarnos en este evento. Obviamente no están aquí todas y todos, pero los que hoy nos acompañan en memoria, en presencia o en virtualidad son representativos de una concepción que impulsa un sistema de justicia para el desarrollo sustentable de nuestros pueblos. Para terminar, me sumo a los agradecimientos, por supuesto que al gobernador, en primer lugar, que desde el primer momento estuvo absolutamente decidido a que se discuta aquí la responsabilidad que todas y todos tenemos en la realización de nuestra democracia. Un momento más que oportuno para eso. Pero agrego una confesión. Vinimos a Resistencia a buscar la continuidad, el relevo, las nuevas generaciones. Por eso esta conferencia está especialmente dedicada a las y los estudiantes. Y entonces agradecemos especialmente a las numerosas, a las numerosas universidades que nos acompañan, pero muy especialmente a la UNCAFO. Por eso hemos convocado aquí a estas y estos gigantes, porque sabemos que desde sus hombros se ve más lejos, se camina más rápido y se percibe más claro el horizonte hasta una Latinoamérica justa, unida y soberana. Muchas gracias a todos y a todas, que disfruten mucho esta jornada. Muchísimas gracias. En el momento de los discursos de esta apertura también vamos a escuchar a continuación a la presidenta continental de la Asociación Americana de Juristas, la doctora Vanessa Ramos. Muchas gracias, bienvenidos y bienvenidas. Agradezco a la rama argentina, su comité organizador y su presidenta Claudia Roca por organizar la 18 Conferencia Continental. Un especial agradecimiento
al gobernador del Chaco, Jorge Milton Capitanich, la vicegobernadora Analia Rash, presidente del Instituto de Cultura Francisco Romero, directora de Seguridad Gloria Salazar. Muchas gracias. Sin ustedes esto no hubiera sido posible. Mis palabras van dedicadas a quienes luchan por ese otro mundo que es posible sin imperios y sin colonias, y recordando a compañeros y compañeras que ya no están con nosotros, Hernán Rivadeneira, Aleida Centeno y nuestro querido Ernesto Moró. Los tentáculos del imperio, en colaboración con las oligarquías y gobiernos títeres, pretenden revertir nuestras conquistas, criminalizar los movimientos sociales y de afirmación de identidades, como organizaciones feministas, indígenas, campesinas, LGBT, sindicalistas, estudiantes, defensores de los derechos humanos y del medio ambiente. Nos enfrentamos, como indica Ignacio Ramonet, y cito, la batalla por la verdad es preciso darla en las redes sociales, pues nunca antes hubo una época en que la influencia de las informaciones falsas con apariencia de verdad fuera tan fuerte como hoy. Cierro esa cita. No olvidemos la antesala que es el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 en Chile contra el presidente democráticamente electo Salvador Allende. Siguieron las dictaduras y la Operación Cóndor, plan de terrorismo de Estado de las dictaduras de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. Chile comenzó un nuevo rumbo desde el estallido social iniciado el 19 de octubre del 2019, producto de las luchas sociales, que abrió el camino a un proceso constituyente para reemplazar la Constitución escrita en dictadura. El voto de rechazo a la propuesta de una nueva Magna Carta en septiembre, sumado a la campaña de desinformación y noticias falsas generadas por empresarios y la derecha, nos sirven de lecciones para que en adelante formulemos estrategias claras de comunicación, educación popular, que derroten a los Chicago Boys, los privatizadores y a los que sirven al imperio. Hay que retomar el diálogo para un nuevo proceso constituyente más robusto que adelanten los derechos del pueblo chileno, inclusive de los pueblos indígenas, y los derechos económicos, sociales y culturales. Sabemos que al imperio no le es tan fácil llevar a cabo golpes de estados tradicionales cívico-militar. Las intervenciones y golpes se ejecutan por otras modalidades, utilizando los parlamentos, los poderes judiciales, el lawfare, como Honduras, Manuel Zelaya, Paraguay, Fernando Lugo, Brasil, Dilma Rousseff, Bolivia, Evo Morales, Ecuador, Rafael Correa, y los intentos de forzar la salida del presidente Pedro Castillo en Perú, y el otro intento reciente de golpe en Bolivia. En Argentina se utiliza la administración de la justicia para la persecución política, como es el caso contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. En el Ecuador se utiliza para perseguir al mandatario Rafael Correa, pero otros intentos de golpe fracasaron, como en Venezuela en abril del 2002, Bolivia en el 2008 y Ecuador en el 2010. Los Estados Unidos imponen medidas coercitivas unilaterales contra las hermanas Cuba, Venezuela y Nicaragua,
para provocar la desestabilización, el hambre y la escasez de medicina, a lo que hay que añadir los estragos causados por la pandemia del COVID y desastres naturales. La AJ se ha pronunciado contra medidas coercitivas unilaterales, reafirma el pleno respeto del derecho internacional, la igualdad soberana y la no injerencia en los asuntos internos. Exige también a los Estados Unidos levantar las medidas y que establezcan relaciones diplomáticas basadas en el respeto mutuo. Exigimos también la libertad del diplomático Alex Saab, enviado especial del gobierno de Venezuela, cuya misión fue viajar a Irán para comprar alimentos y medicinas para ayudar en la lucha contra la pandemia, detenido en Cabo Verde y secuestrado hacia los Estados Unidos, donde permanece encarcelado y pendiente de juicio. A 60 años de la crisis de los misiles en Cuba, donde estuvimos al borde de una guerra nuclear, nos encontramos hoy ante un juego peligroso. No se trata de una guerra entre Ucrania y Rusia. Es una guerra planificada por los Estados Unidos con el apoyo de la OTAN contra Rusia, donde está en juego la misma existencia del planeta. Nos corresponde oponernos a la militarización, enfocar en ese derecho a la paz, insistir en el desarme atómico, presionar para que se exploren las opciones diplomáticas y, como juristas militantes del derecho a la paz, seguir abogando por la disolución de la OTAN. Es el momento de la suprema definición: o al servicio imperial o defender nuestra dignidad soberana, nuestra igualdad soberana, defender los pactos internacionales de derechos humanos, el medio ambiente, la institucionalidad democrática y ese derecho a la paz. Aquí en Argentina manifiesto nuestra condena al intento de magnicidio perpetrado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Ese atentado contra su vida está enmarcado en un clima de incitación a la violencia, alimentado por los comunicadores mediáticos, noticias falsas, los fake news y discursos falsos de algunos representantes políticos. La AJ exige una exhaustiva investigación de los hechos y sus responsables materiales e intelectuales, directos e indirectos, y la asunción de medidas para garantizar la integridad física de la doctora Fernández de Kirchner. Denunciamos el uso indiscriminado de la represión por la Policía Federal contra los pueblos mapuche. Parece ser que las policías no han aprendido lecciones que dejaron las trágicas muertes de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel. Pero como un rayo de luz, la ola verde crece en toda nuestra América y abre puertas para ir desmantelando el patriarcado, reafirmando los derechos de la mujer bajo la bandera de inclusión de todos los géneros plasmados en nuestra justicia feminista y el derecho a decidir sobre nuestros propios cuerpos. Gracias, doctora Nelly Milewski, por tu guía y sabiduría. Y todo lo contrario sucede en los Estados Unidos, donde el Tribunal Supremo revocó el derecho constitucional a la interrupción voluntaria del embarazo. Inclusive ya estados criminalizan el aborto, aun en casos de incesto y violación. Nuestra lucha continúa y en Estados Unidos se levanta la voz: mi cuerpo, mi decisión, porque son las comunidades negras, latinas e indígenas las que tienen menos acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva. La AJ ha llamado a nivel continental y en el Consejo de Derechos Humanos a la liberación y el cese de la persecución política, judicial y mediática a la que es sometida la dirigente indígena Milagro Sala.
y sus compañeros de la organización barrial Tupac Amaru. Milagro está presa por ser mujer, negra, indígena y defensora de los derechos humanos. Nos solidarizamos con el pueblo argentino en su legítimo reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas. Las Malvinas son argentinas. La AJ marcha por la memoria, verdad y justicia para los 30.000 desaparecidos, los nietos y nietas, hijos e hijas secuestrados durante la dictadura. Rendimos homenaje a las abuelas en su 45 aniversario de lucha. La búsqueda continúa. La AJ se une al clamor de una paz verdadera y duradera en Colombia. El acuerdo final del 24 de noviembre del 2016 entre Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias FARC abrió una página de esperanza que vuelve a resucitarse con el gobierno del presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez. Esperamos que se conciba un sistema integral de la verdad, la justicia, la separación y la no repetición de la violencia y el terrorismo de Estado. Se progrese en las negociaciones con el ELN y se sigan las recomendaciones de la Comisión de la Verdad. Esperamos que se escuchen a las mujeres, afrocolombianos y pueblos indígenas en el proceso de toma de decisiones. La misma Corte Constitucional ratificó en sentencia que las comunidades afrocolombianas han estado invisibles en las políticas públicas y que no hay cifra que señale el tamaño de esta población. Acogemos la reanudación de las relaciones diplomáticas entre Colombia y Venezuela y la propuesta de proteger la selva amazónica, un cambio de política sobre la fracasada guerra contra las drogas y una distribución más justa de la riqueza. Esperamos también que en un futuro cercano se cuestione la presencia de las bases militares estadounidenses en territorio colombiano y otros países hermanos para transformar al continente en una zona de paz. En nuestra hermana Cuba hay un nuevo amanecer con la aprobación del Código de las Familias, que reconoce todas las formas de familias y acoge los matrimonios igualitarios, abriendo mentes y corazones en el resto de nuestro continente. Cuba sigue resistiendo. Trump endureció el bloqueo, designando a Cuba como patrocinadora del terrorismo. La política de Biden es lamentable y ha causado a la economía cubana pérdidas de 6.364 millones. Levantamos nuestras voces contra el bloqueo, demandamos la devolución del territorio cubano de Guantánamo y a la reparación por los daños causados al pueblo cubano. Igualmente exigimos al gobierno de Biden a remover esa vil clasificación. Pero en Naciones Unidas hoy se debatió la resolución necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba. Todo indica que en la votación mañana la condena de la ONU al bloqueo contará con una abrumadora mayoría. Esto se va a ver mañana a las 10 de la mañana, horario Nueva York. Al referirme a Cuba, tengo que hablar sobre Puerto Rico. Cuba y Puerto Rico son de un pájaro las dos alas. Puerto Rico, invadido en 1898, es una colonia bajo jurisdicción del Congreso de los Estados Unidos, que impuso una junta de control fiscal bajo la llamada Ley Promesa, donde el pago a los fondos buitres y una deuda no auditada y odiosa tiene preferencia sobre cualquier otra consideración
sin importar el bienestar del pueblo puertorriqueño. Pero como buena noticia, nuestra prisionera política, Ana Belén Montes, estará en libertad el 8 de enero del 2023, luego de cumplir más de 20 años. Por su trabajo como analista en el Pentágono, identificó acciones que atentaban contra la salud y vida del pueblo cubano. Ana le dijo al magistrado que la sentenció, y cito, «Honorable, yo me involucré en la actividad que me ha traído ante usted porque obedecí mi conciencia más que obedecer la ley. Yo considero que la política de nuestro gobierno hacia Cuba es cruel e injusta, profundamente inamistosa. Me consideré moralmente obligada de ayudar a la isla a defenderse de nuestros esfuerzos de imponer en ella nuestros valores y nuestro sistema político». Cierro la cita. Volverá a casa con nuestro Oscar López Rivera, encarcelado por 35 años, y otros también encarcelados por defender la independencia de Puerto Rico. Los puertorriqueños tenemos el derecho inalienable a la independencia de conformidad con la resolución 151415 de la Asamblea General. Recuerden, sin Puerto Rico, nuestra América está incompleta, pues somos y seguimos siendo una nación latinoamericana y caribeña. Y en Brasil, un nuevo amanecer. Acogemos la victoria de Luis Inácio Lula da Silva, a quien, en sus palabras, y cito, «Intentaron enterrarme vivo y acá estoy». Derrotó la punta de lanza del fascismo en nuestra América. Con esta victoria, el continente tiene posibilidades de elaborar una nueva arquitectura regional y establecer sus propios términos para las relaciones con Estados Unidos. El continente puede buscar nuevos modelos de desarrollo que no se basen en el extractivismo y las ganancias corporativas. Necesitamos de un esfuerzo para defender la Amazonia y nuestros recursos naturales e impedir que las empresas transnacionales saqueen el agua, el litio, las flores y los granos. Venezuela posee la mayor reserva de hidrocarburos del mundo. Argentina, Bolivia, México y Chile tienen litio. Tenemos el acuífero guaraní, agua y zonas amazónicas. El agua es para nuestros pueblos, no para las industrias transnacionales mineras. En Ecuador, el pueblo desarrolló un paro nacional en junio y entre sus demandas planteó el no a la ampliación de la frontera extractiva minera y petrolera, exigiendo auditoría y reparación integral por los impactos socioambientales. Exhortamos a los países de Latinoamérica y el Caribe que no lo han hecho a ratificar el Acuerdo de Escazú, el primer tratado sobre asuntos ambientales de la región que incluye disposiciones sobre los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales. Preocupa la violencia en El Salvador, Guatemala, Honduras y México. El análisis no se limita a la guerra contra el crimen organizado y la militarización. Un análisis de esta situación tiene que incluir el historial de intervención desde el golpe a Jacobo Arbenz en Guatemala en 1954, la contra en Nicaragua, la guerra en El Salvador, el golpe contra Zelaya y las secuelas de los tratados de libre comercio. Centroamérica tiene derecho a impulsar sus proyectos regionales para resolver la pobreza, descolonizar la educación, proteger el ambiente y los recursos naturales contra las mineras, ver la migración
desde otra perspectiva y en todas sus dimensiones y plantear la reparación. La migración hacia el norte está directamente vinculada al intervencionismo imperial. Es preocupante para la democracia y el Estado de Derecho las acciones del gobierno de Nayib Bukele, que decretó la suspensión de derechos constitucionales bajo un estado de excepción, produciendo sobre 50.000 detenciones sin el debido proceso. Igualmente, resurge la persecución política vía el lawfare, principalmente contra integrantes de los gobiernos del FMLN. El gobierno de El Salvador tiene que respetar los acuerdos de paz de 1992, que reformaron la Constitución, ampliaron los derechos y libertades de los diversos sectores de la sociedad, propiciando el entendimiento y el respeto a la pluralidad ideológica y política. Otra alerta son las expresiones del presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez, a una desaparición de la democracia en caso de una crisis económica. Cuidado y peligro. Por otra parte, México reafirma su soberanía frente a los Estados Unidos e investiga crímenes de Estado. La Comisión de la Verdad, creada por el presidente López Obrador, reveló la participación de las autoridades en la desaparición y asesinato de los 43 estudiantes de la Escuela Normal para Maestros de Ayotzinapa, calificándola de un crimen de Estado y traer a la justicia a los autores materiales e intelectuales. Necesitamos multiplicar la solidaridad regional frente al imperio. Por ejemplo, López Obrador sostuvo una posición digna cuando se negó a asistir a la Cumbre de las Américas de junio del 2022 por la exclusión de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Tuvo un efecto de bola de nieve, lo que provocó que otros jefes de Estado denunciaran la exclusión, convirtiendo la Cumbre de las Américas en la Cumbre sin las Américas en un fracaso. Solidaridad cuando la OEA legitima el golpe contra Evo Morales y México envía un avión para sacar a Morales de Bolivia y ofrecerle asilo. Cuando Cuba más lo necesitaba en la pandemia, México envía alimentos y medicina. La solidaridad regional se demuestra teniendo presente a Haití, que realizó la primera revolución contra la esclavitud, estableciendo la primera nación libre en América Latina. Instamos a los mecanismos regionales de integración como la CELAC y los gobiernos progresistas de nuestro continente a rechazar todo intento de intervención militar. Las soluciones a los problemas domésticos de Haití deben ser impulsadas por el mismo pueblo haitiano. Exigimos el derecho a vivir en paz. Como indicó la presidenta Xiomara Castro en las Naciones Unidas, y cito, nunca más cargaremos con el estereotipo de república bananera. Terminaremos con los monopolios y los oligopolios que solo empobrecen nuestra economía. Cierro la cita. En otra esfera, exhorto a asistir a los migrantes y refugiados y tratarlos con humanismo. Llamamos a los gobiernos a no seguir el ejemplo de la supremacía blanca de los Estados Unidos. No podemos ser cómplices de la separación de familias ni de brutales escenas, como los ataques de la patrulla fronteriza en Texas hacia los haitianos y el tráfico de personas desde Texas y Florida hacia Nueva York y Massachusetts. Quiero finalizar con algunas ideas para las luchas que se nos avecinan. No vamos a ceder los espacios conquistados. Denunciemos los intentos desestabilizadores y las operaciones de inteligencia organizadas por el gobierno de los Estados Unidos junto a los títeres locales y conglomerados mediáticos que pretenden destruir los avances logrados en los organismos de integración regional como CELAC, UNASUR, ALBA y Mercosur y fortalecerlos.
Exigir el fin de las medidas coercitivas unilaterales contra Cuba, Venezuela y Nicaragua y exigir la devolución de Guantánamo. Exigir el retiro de todas las bases militares estadounidenses en nuestro continente por ser una amenaza a la paz, la vida y la existencia del planeta. Trabajar por modelos económicos alternativos, incorporando todos los derechos humanos para proteger el medio ambiente, erradicar la pobreza, proteger a las mujeres, los niños, las niñas, los pueblos indígenas y los sin tierras, e incluir a las comunidades LGBT. Unirnos para lograr una América Latina con capacidad científica y de coordinación regional de servicios de salud y adquisición de medicamentos para enfrentar pandemias sin intimidación ni amenazas. Solidarizarnos con las comunidades afrodescendientes que exigen reparaciones por los horrores de la esclavitud y luchan contra la discriminación racial. Apoyar al pueblo boliviano por la salida al mar. Condenar toda forma de colonialismo y apoyar la descolonización de Puerto Rico, del Sahara Occidental y el fin de la ocupación ilegal por Marruecos. Exigir se respeten los derechos colectivos de los pueblos originarios reconocidos por el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Apoyar al pueblo palestino en su lucha de resistencia contra el apartheid y la ocupación de Israel y exigir la libertad de los prisioneros políticos palestinos. Apoyar la lucha del pueblo del Ecuador contra la impunidad de Chevron y los daños ambientales ocasionados en la Amazonía ecuatoriana. Garantizar el derecho a la no discriminación de personas con discapacidad. Denunciar la presencia del Comando Sur en nuestro continente y dar seguimiento a los hechos relacionados con la invasión a Panamá de 1989. Traer a la justicia a los responsables de los asesinatos y ataques de defensores y defensoras de los derechos humanos, ambientales, los periodistas, como también a los responsables de los feminicidios. Por último, defendamos CELAC, la firma en enero del 2014 de la Proclama de América Latina y el Caribe como zona de paz, reafirma los principios de la Carta de las Naciones Unidas y el derecho de los estados a elegir su sistema político, económico, social y cultural. La CELAC no es marioneta de nadie. Por la memoria, verdad, justicia y reparación. No hay paz sin justicia social, económica y ambiental. Con una resistencia organizada, humanista y solidaria, con una Latinoamérica y el Caribe como zona de paz, otro mundo sí será posible. Muchas gracias. Muchísimas gracias en estos discursos para esta ceremonia de apertura, en la bienvenida en el contexto continental que hoy nos convoca, dando ahora lugar al mensaje del señor gobernador de la provincia del Chaco, el contador Jorge Milton Capitanich. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias por vuestra presencia en esta 18ª conferencia continental de la Asociación Americana de Juristas. Muchísimas gracias, Laura Tissenbaum, como presidenta del comité organizador. Muchísimas gracias, Marisa Ramos, presidenta de la Asociación Americana de Juristas. Muchísimas gracias, Claudia Roca, presidenta de la Asociación Americana de Juristas, Rama Argentina. Muchísimas gracias, doctor Mupler, muchísimas gracias por estar y acompañarnos. Y muchísimas gracias, obviamente, al expresidente de la República de Ecuador, Rafael Correa, por acompañarnos, al ex juez de la Corte Suprema de Justicia, Raúl Zaffaroni, a legisladores provinciales, diputados y diputadas presentes, del mismo modo que el agradecimiento a magistrados, funcionarios del Poder Judicial de la provincia y también del Poder Judicial de la Nación, y obviamente a los distinguidos expositores que
participarán activamente en esta conferencia. Y por supuesto junto a nuestra vicegobernadora de la provincia, que es la primera vicegobernadora en la historia constitucional de la provincia del Chaco, tenemos el agrado de recibirlos con un título extraordinario, que es Responsabilidad de los juristas en la defensa de la democracia, la realización de los derechos humanos y el medio ambiente. Si bien ustedes lo dijeron todos, yo simplemente quiero expresarle primero cálida y afectuosa bienvenida y felicitaciones por habernos elegido a nosotros como la provincia para poder, después de este largo tiempo de pandemia, tener la posibilidad de hacer una conferencia de estas características de carácter presencial y también virtual. Muchísimas gracias por el afecto, el reconocimiento y la importancia asignada a nuestra querida provincia del Chaco. En segundo lugar, quiero transmitir algunas reflexiones, porque muchos de los temas que aquí se van a debatir forman parte de un debate absolutamente necesario a nivel internacional y obviamente continental, y por supuesto en nuestro país. En primer lugar, no es posible concebir un orden jurídico justo con injusticia social. No hay orden jurídico equilibrado y justo cuando hay efectivamente un orden social injusto. Eso significa que los poderosos siempre triunfan con los más débiles. Y en ese contexto no existe un orden jurídico equilibrado si no existe efectivamente el reconocimiento por parte de los países más hegemónicos y poderosos de cumplir las normas de carácter internacional, porque son ellos los primeros que las violan. Y en tercer lugar, no es posible de ningún modo construir un orden jurídico que sea respetado socialmente si no somos capaces de debatir centralmente una reforma estructural del sistema judicial, no solamente en Argentina, sino en el mundo. Nosotros no podemos tener un poder judicial que implique la existencia de resabios monárquicos, en donde efectivamente se designan los miembros del Poder Judicial sine die a través de un proceso de remoción que obviamente tiene sus particularidades. Pero a su vez nos parece muy importante decir claramente lo que esto significa. Nosotros observamos que hoy existe insatisfacción democrática. La democracia en el mundo presenta niveles de insatisfacción de carácter colectivo por parte de las sociedades, por una razón muy sencilla, porque existe una debilidad política para emprender procesos de transformación económica y social que garanticen justicia social para nuestros pueblos y defensa irrestricta de nuestros intereses soberanos y obviamente capacidad política para regular la estrategia de grupos corporativos de apropiarse no solamente de los excedentes y de la riqueza, sino también de nuestros bienes de base y estratégicos que son imprescindibles para el desarrollo de nuestros países y de nuestros pueblos. La democracia moderna tiene tres tensiones de carácter estructural. La primera tensión es entre legalidad y legitimidad. Muchas veces la legalidad de los procesos de elección de líderes políticos no necesariamente tiene la legalidad de un pueblo organizado con capacidad de acción colectiva para promover transformaciones estructurales que garanticen una transformación del statu quo vigente. En segundo lugar, existe claramente una tensión entre igualdad y libertad. Nosotros observamos la prédica constante y la compartimos respecto al ejercicio pleno de la libertad individual, pero pregonamos una libertad solidaria, porque efectivamente la exacerbación de la libertad individual con un proceso de dominación de base estructural que genere una acumulación de riqueza hiperconcentrada en unos pocos y exclusión de las mayorías, lo único que logra es efectivamente la estigmatización de la pobreza, la destrucción del ambiente y, naturalmente, la inequidad distributiva. Por lo tanto, entendemos que la igualdad de oportunidades
es la esencia de la democracia, en tanto y en cuanto seamos capaces de respetar las libertades, pero las libertades para todos en condiciones de equidad y de igualdad. Porque si no, para los pobres lo único que queda es la libertad de morirse de hambre. Y nosotros queremos la libertad no solamente espiritual, sino también material de las personas humanas. Y también, por supuesto, la tensión entre representación y representatividad. Y eso significa claramente las capacidades efectivas de poder garantizar el ejercicio efectivo de los derechos potenciales en derechos efectivos, en términos de administración del gobierno, desde el punto de vista del ejercicio de la voluntad popular para la administración de los recursos estratégicos del Estado. Nosotros hemos observado en este tiempo lo que significa efectivamente la tensión democrática, por una razón muy sencilla, porque observamos que existe una contradicción profunda entre democracia versus corporaciones. Si uno observa la historia desde el punto de vista del liberalismo clásico, con presidencia del Estado, hacia el neoliberalismo, que implica la cooptación del Estado para garantizar a partir de las corporaciones la satisfacción de sus intereses minoritarios, excluyendo los derechos de las mayorías populares, entonces lo que se ha generado es un modelo de acumulación de capital que reproduce desigualdades de carácter estructurales y obviamente de exclusión sistemática de derechos. Pero estamos ante un serio problema, que es una etapa superior del neoliberalismo, que tiene que ver con el anarcocapitalismo, que es la destrucción del Estado y la prescindencia efectiva de las garantías de los derechos de los ciudadanos. Por lo tanto, nosotros tenemos que entender que el ejercicio de nuestra responsabilidad y de ustedes como juristas no es solamente discutir el derecho en términos abstractos, sino el derecho en términos prácticos. ¿Cómo somos capaces de garantizar la plena vigencia y la irrestricta vigencia de los derechos humanos? Que son los derechos económicos, los derechos sociales, garantizar igualdad de oportunidades, pero para eso también necesitan de dirigentes políticos que tengan liderazgo, que tengan coraje y que no sean genuflexos a los influjos del poder corporativo. Y en ese sentido, el debate tiene que ver muchas veces con la historia de la humanidad, que ha trasuntado desde pestes, guerras, hambrunas, y que naturalmente ha tenido la naturaleza y la concepción del poder. Uno observa claramente que la organización social de la humanidad siempre fue desde tribus, clanes, feudos, después la constitución de un Estado, pero sobre todo grupos de poder que tienen que ver con ejercicio de la monarquía y luego de la república. Y ya han pasado muchos años del espíritu de las leyes de Montesquieu. Y la verdad es que es necesario plantear por qué la división de poderes constituye el reaseguro de la plena vigencia del poder corporativo y por qué funciona no solamente el lawfare, sino también la teoría de la calecita en todos los países del mundo. Porque aquí hay un poder corporativo y ese poder corporativo son grupos económicos de carácter hegemónico, que a su vez tienen grupos mediáticos de carácter hegemónico, que a su vez inciden claramente en la designación de jueces y fiscales para poner el Poder Judicial al servicio de sus intereses. Entonces, cuando hay un líder político con capacidad de transformación de la realidad económica y social para promover distribución equitativa de la riqueza, intereses de la defensa de los intereses soberanos y los recursos estratégicos de un país, ¿qué se hace? Primero, denuncia pública a partir de un operador que a su vez lo realza un medio de comunicación que después lo viraliza en denuncias de carácter judicial y que a su vez se repotencia en el debate público. Con lo cual, la condena mediática es precedente a la condena judicial y la condena judicial es precedente claramente al exterminio de base político y totalmente vinculado a la muerte civil a partir de la persecución de los líderes políticos que han defendido y defienden los valores del país, los intereses estratégicos y la soberanía de sus recursos. Y eso
tiene que formar parte de un debate muy profundo, en donde no necesariamente se defiende desde organismos de estas características a partir de una posición de cómo defender nuestros intereses estratégicos. Nosotros hemos tenido un claro ejemplo en los últimos años. Resulta ser de los que los endeudaron en el país de 100.000 millones de dólares, que fugaron 88.000 millones de dólares, que tomaron deuda con el Fondo Monetario Internacional de 44.500 millones de dólares. Los responsables de la mayor especulación financiera dictan cátedra en las universidades de Estados Unidos, pero resulta ser de los que somos capaces de defender los intereses del país y fuimos capaces de luchar denodadamente contra los intereses de los fondos buitres que querían expoliar las riquezas del país, somos perseguidos judicialmente y sometidos al escarnio público a través de las operaciones que financian esos mismos fondos buitres. Esas son las inequidades existentes. Hoy lo tenemos aquí a Rafael Correa, que va a dar testimonio como expresidente de Ecuador respecto a una persecución alevosa. Lo mismo que Cristina y lo mismo que otros líderes en el mundo. Entonces, es hora también de que no exista indiferencia desde el punto de vista del sistema político. Porque cuando hay indiferencia del sistema político, también hay complicidad. Porque la única manera de tener defensa de los intereses estratégicos de un país y del sistema político en su conjunto es garantizar que efectivamente exista pluralidad, que exista democracia, que exista libertad y que exista la genuina capacidad de defender los intereses populares. Y nosotros sabemos muy bien cómo ha ocurrido este proceso en la Argentina y cómo viene ocurriendo en el mundo. Y me parece interesante reflexionar sobre esto. El mundo tiene 510 millones de kilómetros cuadrados de extensión, de los cuales efectivamente el 70% es agua y el 30% es tierra. Del 70% de agua, llevando al 100%, 97% es agua salada, 3% agua dulce. Defender el agua dulce para el consumo humano y productivo es una decisión soberana y estratégica. Del mismo modo que el 30% restante es superficie, que 29% superficie agrícola y 27% superficie forestal, y de la superficie agrícola el 9% superficie cultivable, que equivale a cerca de 1.400 millones de hectáreas. Por lo tanto, un mundo que crece 7.500 a 7.800 millones de habitantes, proyectado 10.000 millones de habitantes en el año 2050, requerirá alimentos, requerirá energía, requerirá minerales estratégicos, requerirá innovación, tecnología y desarrollo, requerirá recursos humanos calificados, requerirá defensa irrestricta del territorio y de la soberanía de nuestros pueblos. Por lo tanto,